Hola a todos, mi nombre es Nadiesca Paola Romero Cárdenas, soy estudiante de Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Bien, vamos a dar inicio a la clase, entonces quiero que observemos detenidamente cada una de las palabras que se encuentran aquí en el tablero y me digan qué encuentran en particular. Profe, pues hay algunas palabras incompletas, otras también muy mal escritas. Por lo menos bici se puede determinar como que en el modelo de bicicleta. Profe, una abreviatura a la profesora. Nadie está mal escrito. Muy bien. Pescado es como una forma de decirlo, pero está mal escrito. Ponete también. Emprestar y toalla. Muy bien. Estas palabras tienen algo en particular y es que, bueno, por lo menos bicicleta también es como una palabra que utilizamos muy frecuentemente nosotros en la vida cotidiana para referirnos a bicicleta, o sea, bicicleta. Bien. Igual que profe, con la palabra profesor, que es en realidad la palabra correcta. Nadie, por lo menos la N, que está de más. Pescado, una palabra bastante utilizada en la costa para decir pescado, ¿verdad? Ponete, cuando en realidad es ponte, sabe más. Mano, para decir hermano. Emprestar, la E, que está de más. Toalla, la B, que está de más. Bien, pero ¿a qué fenómenos nos referimos o qué tipo de fenómenos estamos tratando acá con estas palabras? Profe, yo creo que el fenómeno fonético, ¿no? Muy bien, a los fenómenos fonéticos. Bueno, ya habíamos dicho que estamos hablando de los fenómenos fonéticos. Pero, ¿qué son los fenómenos fonéticos? ¿Qué creen ustedes que son los fenómenos fonéticos? Bueno, profesora, pues yo pienso que los fenómenos fonéticos son como los diferentes cambios que presentan la lengua. Muy bien, son los diferentes cambios que presenta la lengua. ¿Recuerdan algunos de esos fenómenos? Profe, prótesis, epéntesis, epéntesis, afteresis, aféresis, síncopa síncopa y aspiración. aspiración. Bueno, esos son algunos de los fenómenos fonéticos. Es importante resaltar que a lo largo del tiempo las palabras cambian. Esto se refiere a que la lengua está viva, es decir, en constante uso. Los hablantes provocamos alteraciones en la articulación de algunas palabras. A esto se le llaman cambios fonéticos, que fue lo que habíamos hablado anteriormente, y es algo inevitable, se presentan en todas las lenguas fonéticos. Pero antes de darle entrada al tema, es importante conocer qué es la fonética. Entonces, la fonética es la parte de la lingüística que estudia el sonido de las lenguas. Bien, entonces tenemos que la fonética es la parte de la lingüística que estudia el sonido de las lenguas. Bien, ahora sí, ¿qué son los fenómenos fonéticos? Entonces, como habíamos dicho también anteriormente, los fenómenos fonéticos son los cambios o variaciones que presenta la lengua. ¿Cómo se pudo evidenciar en las palabras
que tratamos anteriormente. ¿Ya? Estos fenómenos se dividen en tres. Se dividen en tres fenómenos. Tenemos el de adición, sustracción y por último, influencia interna. Bien, influencia interna. Entonces tenemos por adición, que es cuando se presentan un fonema o un grupo de fonemas ajenos a su configuración inicial. Entonces, encontramos que se subdividen en prótesis, ¿verdad? Que es cuando la adición, como su nombre lo indica, es cuando la adición se da al inicio de la palabra. Entonces, la adición se da al inicio de la palabra. Como por ejemplo, aplanchar, ¿dónde está la adición? A la A. En la A, muy bien. Planchar. Adentrar. ¿Dónde está la adición? En la A. En la A, muy bien. También tenemos otras palabras que vienen de otro idioma, pero que la hemos adaptado al castellano, como lo son escola, para decir escuela. La adición en este caso se presenta con la letra E. Lo mismo sucede con la palabra escribere. Bueno, aquí va sin la E. Para referirnos a la palabra escribir. Entonces, en este caso la adición está en la E. Bien, entonces está prótesis. El segundo es epéntesis. Y es cuando la adición, o es cuando se le adiciona un fonema en el interior de la palabra. Entonces, la adición se presenta en el interior de la palabra. Ejemplo. Dijeron, ¿dónde está la adición? En la palabra dijeron. En la I. La I. Porque es dijeron. Otro ejemplo es el que encontramos acá, toalla. La adición se da en el interior de la palabra y en este caso es la B. También encontramos otro fenómeno que es paradoje.
que es cuando la adición se presenta al final de la palabra. Como por ejemplo, aquí encontramos una que es nadie. Otro ejemplo puede ser dijiste, cuando le adicionan la S, o también cuando dicen fuiste, que también le adicionan la S. Bien, ahora pasamos a los fenómenos de sustracción, que son aquellos en los que se elimina un fonema, ya sea en el inicio, en la mitad de la palabra o al final de la palabra. En eso encontramos, por ejemplo, está aféresis, que es cuando la sustracción se da al inicio de la palabra. Como por ejemplo, cuando decimos mano, mano, ¿cómo estás? En vez de decir hermano. Entonces ya se da una edición o una supresión de una sílaba. ¿Bien? Tenemos también síncopa, que es cuando la supresión, que es lo mismo que la sustracción, se presenta en el interior de la palabra. Como por ejemplo cuando decimos bueno, ya tenemos doctor, en vez de decir doctor. Aquí también encontramos uno cuando decimos, por ejemplo, pescado, en vez de decir pescado. O también cuando decimos soldado, en vez de decir soldado. Y por último, de este fenómeno tenemos apócope. Muy bien, que es cuando la supresión se presenta al final de la palabra. Como por ejemplo, profe, para referirnos a profesor, bici, para referirnos a bicicleta, o también cuando decimos voy a coger el auto, para referirnos también a autobús, o también cuando decimos, por ejemplo, maldad, en vez de decir maldad, bien, o muy utilizado en la costa cuando se dice ya voy para allá, en vez de decir para allá, bien, esos son ejemplos. Y por último, tenemos entonces los de influencia interna, que son aquellos fenómenos cuyos elementos presentan cierta variabilidad, ya sea porque se cambia su naturaleza o el lugar de las palabras. Entonces, en esos encontramos, por ejemplo, asimilación, bien, que es cuando
un fonema abandona sus propios rasgos para adoptar los de otros. Entonces, un ejemplo de asimilación es cuando decimos monumento. Cuando en realidad se dice monumento. Mesmo. Ay. Para decir mismo. Bien. Tenemos también aspiración. Aspiración, entonces ya hemos dicho, segundo fenómeno de influencia interna, que es aspiración, que es la relajación de una consonante. Como por ejemplo, cuando decimos pues tú sabes, hay una relajación de la consonante S. Entonces, hay aspiración de H y una elisión de la S. Es decir, que independientemente de que no la pronunciamos, está ahí. Pero se da la relajación y por eso se escribe como H. En fonética se escribe entonces así. Bien, hay una aspiración. O también cuando decimos vamos. Vamos. Es decir, vamos. Y por último, tenemos metátesis. Metátesis, que consiste en la transposición de un fonema o una sílaba dentro de una palabra. Como por ejemplo cuando decimos estómago. En vez de decir estómago. Estómago. O también cuando decimos, por ejemplo, sarval. En vez de decir salvar. Bien. O también cuando dice denlen. Delen. Bien. Entonces, estos son los fenómenos de influencia interna. Entonces nos queda claro que los fenómenos fonéticos son los cambios o variaciones que presenta la lengua. Se dividen en adición, sustracción e influencia interna. Adición porque se da una, como su nombre lo indica, una adición, ya sea tanto en el comienzo, en la mitad o al final de la palabra. Sustracción, que ya se da la eliminación de un fonema o de una sílaba, tanto al comienzo como en la mitad o al final de la palabra. E influencia interna, ya se dan modificaciones internamente en la palabra. Bien, entonces, ¿qué sucede con estos fenómenos para el acto comunicativo para nosotros los hablantes? Sucede que para la lengua estándar, sucede que para la lengua estándar, o en este caso, lo que es correcto, este tipo de fenómenos no están bien vistos. Es decir, para lo que viene siendo las reglas ortográficas, la gramática, esto es un error. Para estudios lingüísticos, sí es válido, ya sea para hacerlo un fenómeno lingüístico, tanto de fenómenos fonéticos, fenómenos morfológicos, fenómenos fraseológicos, fenómenos semánticos, pero para la lengua estándar, hablar de esta manera no es correcto. Bien,
por eso es que se recomienda tener un uso correcto del léxico, la gramática y la sintaxis. Ya, porque tú cuando estás hablando con otra persona es importante que tengas una buena articulación de las palabras, pronuncies bien las palabras para que haya un acto comunicativo exitoso, eficaz y la persona a la cual tú le estás transmitiendo ese mensaje lo comprenda. Bien, entonces vamos a dejar un pequeño compromiso para la casa para darle inicio o para colocar en práctica lo explicado en clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una entrevista a un hablante de su comunidad. Bien, entonces, la entrevista, usted le hace las preguntas que deseen. Puede ser sobre la cultura, puede ser sobre política, sobre aspectos sociales, sobre el medio ambiente. Lo importante es obtener un registro sonoro, es decir, grabar a las personas para poder escuchar cómo el sonido, cómo articula esa persona las palabras, cómo pronuncia esa persona las palabras, para seguidamente hacerle el estudio fonético, teniendo en cuenta lo visto en clase, los fenómenos fonéticos, a ese hablante de esa comunidad que ustedes escogieron. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.